Muy buenas tardes. Desde Regeneración Internacional y organizaciones aliadas, damos la bienvenida a la senadora Ana Lilia Rivera este año a la segunda edición de la Cumbre Alimentaria de los Pueblos. Quiero presentar brevemente a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es abogada, política y activista en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desde 2018 es senadora de la República por el estado de Tlaxcala. Ella ha presidido las comisiones de estudios legislativos, segunda, así como la de gobernación, puntos constitucionales y justicia. Actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, es coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en el Senado de la República, y ha sido autora, colaboradora y promotora de diferentes ordenamientos normativos nacionales y regionales acordes con su agenda en favor de los derechos de los DESCA, destacando como logros la expedición de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo y la publicación por el Parlatino de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. En su labor política y social, ha destacado por la lucha en favor de la memoria histórica y los derechos de los pueblos originarios de México. Y yo añadiría que, bueno, es una mujer de lucha, es una mujer comprometida con las comunidades campesinas, con el maíz, con la milpa. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ana Lilia. Y yo te preguntaría, ¿en qué estado se encuentran la seguridad y soberanía alimentaria en México actualmente desde tu punto de vista? Muchas gracias por la invitación. Estoy agradecida y pues me siento privilegiada por darme este espacio para poder hablar de un tema tan importante para mi país y para el mundo. En este momento, el tema de la soberanía alimentaria en México se encuentra políticamente a través de nuestro gobierno en un momento de lucha para recuperarla. No tenemos soberanía alimentaria en México. La fuimos perdiendo a través de la imposición de un modelo económico que privilegió la producción de alimentos a gran escala en pocas manos, que condicionaron tratados de libre comercio donde la importación es más importante que la producción nacional, donde la alimentación pasó a dejar de ser un derecho a ser un negocio lucrativo para unos cuantos. La soberanía alimentaria en México ahorita se encuentra en construcción. Estamos sentando las bases para que en los próximos años podamos tener políticas públicas, presupuestos, leyes y espacios que nos permitan recuperar nuestros mercados nacionales, locales, pero también que nos permita recuperar la capacidad de producción que se perdió a lo largo de estos 30 años. Quedó destruida la cadena de producción en México para convertirse en un país que importa más del 60% de lo que come, un país que compra más del 90% de las semillas, por ejemplo, de hortaliza, el 99%, que compra paquetes tecnológicos de semillas certificadas de granos básicos, como lo es el maíz, que viene acompañado de paquetes tecnológicos que son caros, que son peligrosos para el medio ambiente y que también se ha demostrado que son riesgosos para la salud humana. Entonces, la soberanía alimentaria en México se encuentra en un momento de construcción. Muchas gracias, Ana Lilia, y muy fuerte el panorama, en efecto, por pues intereses muy devastadores económicos exclusivamente. Yo te preguntaría, porque ha habido muchas luchas desde hace tiempo de sociedad civil, ahora en el ámbito legislativo y con el gobierno de la 4T, ¿qué avances ha habido y quiénes los han implementado pues para mejorar en este tema y recuperar nuestra soberanía alimentaria? Gracias. Pues en este momento nosotros estamos a 2 años casi, un poquito menos de que concluya el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él lo ha dicho, estamos sentando las bases de la transformación en México. ¿Y a qué le llamamos transformación? A cambiar ese modelo económico, político y social que condicionó a nuestro país
a perder su soberanía alimentaria, su soberanía energética, su soberanía económica y que puso en grave riesgo incluso su democracia. Entonces estamos sentando las bases de la transformación y la defensa de nuestra soberanía alimentaria es una de las causas de la cuarta transformación. Este presidente que tenemos concluirá su gobierno, pero el movimiento de transformación tiene que seguir. No se puede pensar que en 6 años hemos logrado que todas las causas y luchas de nuestro movimiento han encontrado fin. Al contrario, hay luchas que en estos momentos se encuentran en un momento de riesgo, porque como todos los momentos de transformación, tiene resistencias, porque no termina de nacer lo nuevo y desgraciadamente lo malo no ha terminado de morir. Entonces lo viejo sigue ahí y lo nuevo lo vamos empujando. Entonces, con todas esas resistencias que hay dentro del gobierno federal, dentro de las cámaras de representantes que somos senadores y diputados, y por supuesto también las hay en el Poder Judicial. Entonces ahorita hay un entramado interinstitucional de los 3 poderes que están empujando la soberanía alimentaria en México. Voy a hablar directamente de lo que me corresponde a mí, que es en el ámbito del Poder Legislativo desde la Cámara de Senadores. Cuando nosotros llegamos, traíamos una ruta que trazó el movimiento de esta causa, las grandes luchas. Lo primero es, tenemos que tomar las iniciativas de ley que están pendientes por esta larga oscuridad del neoliberalismo que no permitió que avanzara. Se avanzó en el reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución desde hace 11 años, pero no han permitido que se reglamente la Ley General Marco que permita que este derecho constitucional a la salud a través de la alimentación adecuada sea posible. Entonces, en este momento específico, en el Senado de la República estamos empujando la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable. Está muy avanzada. Nosotros hemos logrado que todas las fuerzas políticas hablen. No se trata de imponer la palabra ni la visión. Estos temas a todos nos importan y el cambio climático ha humanizado y sensibilizado a muchos grupos parlamentarios, a sus representantes, para entender que la alimentación constituye y constituirá la base fundamental de nuestra organización como nación. Es un tema de seguridad nacional. Entonces, estamos por lograr la aprobación. Ya pasó a comisiones, se aprobó ya en lo general. Desde abril de este año quedó pendiente la discusión en lo particular para corregir, para ampliar, para detallar, porque ningún proyecto legislativo es perfecto, que queden todas las fuerzas representadas en opinión y entonces poder llevar al Pleno una ley que va a ser aprobada por unanimidad o con pocas resistencias. Pero quiero decirles que no ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a esos grupos de poder económico que durante estos últimos años han tenido el control incluso de instituciones, de la COFEPRIS, que solo norma lo que les conviene a ellos y regula lo que les conviene a ellos, de otras instituciones, incluso dentro del Congreso, donde encontramos pues grupos que son cabilderos profesionales, que hablan con todos los grupos parlamentarios y con todos los senadores para darles una visión completamente distinta de lo que es la soberanía nacional alimentaria. Entonces, tenemos esta ley que ya está en puerta, esperemos dar buenos resultados antes de que termine este mes y sobre todo este año, que hemos logrado que después de más de una década tenga ley reglamentaria el derecho a la alimentación sana y adecuada. El otro aspecto importante a comentar es que estamos impulsando también como complemento de esta visión de que los mexicanos campesinos con nuestros propios recursos, tierras, semillas y conocimientos y por supuesto el trabajo del campesino y de la gente que le gusta el campo, las comunidades originarias y también los grandes productores, porque aquí no se trata de dejar afuera a nadie, somos capaces de producir nuestros alimentos. Impulsamos hace algunos años, me voy a atrever hace 2 años, la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, porque es necesario proteger del control comercial voraz de estos grandes corporativos internacionales el control de nuestra semilla madre. No solamente porque es la que es base de la alimentación del pueblo de México, base de nuestra cultura, es
lo que consideramos muchos, lo último que les queda por quitarnos a quienes han venido a colonizar a nuestra nación. Entonces, no lo lograron, la defendimos, lo declaramos patrimonio alimentario y en diversificación constante del pueblo de México y cultural, pero esta ley trae también consigo otros compromisos. Y si tú proteges al maíz nativo, entonces también debes protegerlo de todos esos insumos de plaguicidas altamente tóxicos con el que en el campo es sembrado, porque ahora muchas de las parcelas de nuestros campesinos, incluso de los más pobres, pues han dejado de sembrar milpa para sembrar maíz, para competir en mercados, cosa que es un error. Jamás vamos a poder competir con los grandes productores. Siempre vamos a producir caro y van a querer comprarnos barato, porque ese es el juego que traen. Entonces, empujamos aquí en el Senado de la República como continuidad de la defensa de nuestra semilla madre y de muchas otras semillas que serán beneficiadas, el control de los plaguicidas altamente peligrosos. Estamos haciendo eco a un decreto que nuestro presidente ha mandado para que los transgénicos de maíz y los plaguicidas, en este caso el glifosato, sean poco a poco sacados de nuestro mercado, de nuestras importaciones y de nuestra producción nacional, poco a poco. No solamente es el glifosato, la iniciativa que nosotros tenemos ahorita en discusión en la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos Segunda es de todos los plaguicidas que se consideran altamente tóxicos de acuerdo a los acuerdos internacionales e instituciones como la OMS o la FAO que determinan cuáles son esos plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, estamos impulsándola para que se regularice. Esta prohibición es paulatina, no es inmediata, no es tajante, que mañana ya no se va a utilizar, sino que de manera progresiva se va a ir sacando de nuestro campo para mejor proveer alimentación sana al pueblo de México y en general del ambiente. Entonces, este tema lo estamos ahorita ya discutiendo. Quiero decirles que ahorita está caliente el Senado con este tema, pero caliente, como no tienen ustedes idea, porque ahí están esas resistencias que son incapaces de sentir piedad por los humanos, por el cambio climático, por las enfermedades de la mala alimentación. No les importa su dinero, sus intereses económicos están por encima, bajo un argumento absurdo que les he escuchado, que tantito veneno no mata, que todo nos hace daño. Bueno, en fin. Y junto con esta ley, con esta iniciativa que nosotros hemos propuesto en materia de salud, que es la prohibición gradual de los plaguicidas altamente tóxicos, viene también el nacimiento de la regularización de los bioinsumos. Está bien, si ya no vamos a utilizar en la agricultura plaguicidas tóxicos, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues los bioinsumos. Y entonces estamos conceptualizando qué es un bioinsumo, cuáles son sus características jurídicas y le estamos dando vida para que estos puedan competir en el mercado, porque hoy no pueden competir en el mercado porque no hay reglas que diferencien a uno del otro y esto obstaculiza compras de gobierno masiva, distribución en los programas y por supuesto que estén al alcance de todos los productores. Entonces, estamos haciendo este gran trabajo porque el presidente impulsó el programa Sembrando Vida y junto con este gran programa está impulsando las biofábricas. Estamos empezando a producir nuestros propios insumos y eso es soberanía alimentaria. Entonces, proteges tus semillas, mejoras tus semillas, creas una política de semillas nacionales que hoy no tenemos, pero también de bioinsumos. Y vas sacando poco a poco del mercado lo que hace daño. Enfrentando todas estas resistencias que no van a dejar de estar ahí, pero nosotros tampoco vamos a dejar de luchar. Este es nuestro momento. Y estamos también impulsando, junto con la FAO, pues este modelo de agua, residuales, comunitarias. Estamos impulsando este gran proyecto que está detenido en ambas cámaras por estos mismos intereses, pero que estos 2 años que nos quedan van a ser los temas con los que vamos a estar trabajando. Y estamos pues contentos porque logramos hacer realidad que pudieran los que menos saben de estos temas y que son los que acuden a los centros comerciales, las grandes mayorías de las masas de mexicanos a comprar alimentos sin tener conocimiento de qué comen. Nosotros hicimos realidad, senadores y diputados, el etiquetado frontal de alimentos, un derecho
para que los consumidores decidan qué comen, elijan lo que comen. Todavía culturalmente falta mucho trabajo para empoderar al consumidor a su derecho a consumir sanamente, pero por lo menos hemos construido ya ese marco jurídico que obliga a muchos productores de alimentos a sujetarse a normas de salud. Pues muchas felicidades porque son muchísimos frentes de lucha, como por todas estas inercias, ¿no? Y todos estos intereses que nos cuentas, y hay que seguir luchando para defender todas estas ganancias. Yo te preguntaría, senadora, ¿qué hace falta para avanzar hacia esta defensa de la soberanía alimentaria, de los maíces nativos y la milpa? Porque ya nos hablaste de logros, pero también de los intereses y los obstáculos que están detrás. ¿Qué haría falta? Bueno, hace falta muchas cosas. Primero hace falta tiempo. Después hace falta voluntad política de quienes hoy tienen en este gobierno la responsabilidad de asumir con valor y con dignidad la causa de la soberanía alimentaria. Nosotros hacemos leyes, pero quien las ejecuta es el gobierno federal. Y el gobierno federal lo hace a través de las secretarías a quien les corresponde estos temas. En el caso de la política de semillas que no existe en México, la tenemos que impulsar, porque no solamente es la defensa del maíz. Nosotros salimos a la defensa del maíz porque el maíz es nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra carne, nuestra memoria, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y las campesinas y campesinos decimos además que el maíz es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestro hijo, porque él sin nosotros no vive y nosotros sin él. Entonces, el maíz fue la defensa más inmediata, pero hay que defender el frijol, pero hay que defender el chícharo, hay que defender las habas, la calabaza, los chiles, toda nuestra diversidad biológica y alimentaria riquísima que tenemos los mexicanos, que está en grave riesgo, porque así como en el Senado estamos impulsando la defensa de nuestra soberanía alimentaria y el reconocer que toda esta diversidad es culturalmente propiedad del pueblo y de quienes lo han protegido y producido durante milenios, hay otras iniciativas en Cámara de Diputados que pretende legitimar con una ley de variedades vegetales el despojarnos de toda esta riqueza y convertirla en fuente de lo que le podemos llamar patentes, ¿no? En materia biológica se le llama registro de variedad de obtentor, pero para que la gente nos entienda, son patentes, quieren patentar todo aquello que les dé una ganancia. Entonces, estamos en este momento donde todas estas iniciativas en favor y en contra aparecen, y quien resulta ser árbitro, pues es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, nosotros decimos, bueno, sí está bien defender al maíz, pero hay que defender todas las semillas. Y si es que vamos a defender al maíz, necesitamos programas y presupuestos, y necesitamos que la academia, que los científicos, que los grupos organizados, indígenas, campesinos, participen en el diseño de estas políticas, porque hoy no tenemos una política nacional de semillas y la tenemos que construir. Y resulta que a quien le toca ejecutar esta convocatoria de acuerdo a la ley que aprobamos es a la SADER. Y hasta este momento SADER no ha emitido la convocatoria para que se lleve a cabo la realización de elegir al Consejo Nacional del Maíz, que no es otra cosa más que, de manera pionera, el primer espacio de diseño de la política semillera de México, donde las universidades, los investigadores, el INIFAP, volvamos a recuperar esa capacidad de producir nuestras semillas, mejorar nuestras semillas, generar los bioinsumos que hagan más productivas nuestras semillas. Entonces, es importantísimo que haya voluntad política, eso falta. En un Estado de Derecho no todo cambia porque cambia el derecho si quien lo ejecuta es omiso, es omiso. Entonces, ahí está una tarea de la SADER pendiente. ¿Y qué más nos hace falta? Una concientización masiva a todos los grupos de producción en este país, los pequeños, los medianos y los grandes productores, que está viviendo el mundo un cambio climático que no es mentira y que cada año va a ser más severo.
que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad codiciosa, donde unos cuantos quieran tener el control sobre la producción de alimentos, estamos cavando la tumba de la humanidad. Debemos dar espacio a la diversidad para que se siga adaptando a los cambios climáticos. Debemos dar paso a la recuperación de nuestros suelos porque están empobrecidos por esta explotación industrial inhumana y criminal que pone a costa de todos los intereses económicos. Necesitamos que haya programas suficientes y capacitadores suficientes para regresar al campo y volver a recuperar nuestros conocimientos ancestrales. Debemos recuperar el agua, debemos reciclar agua, debemos tratar agua y debemos cuidar la que todavía nos queda en nuestros diferentes espacios. Pueden ser jagüeyes, presas, en el subsuelo, en nuestros mantos acuíferos, las de la lluvia que desperdiciamos en gran medida. Debemos concientizar al gobierno de que hay mucho desperdicio de alimentos y debe haber una mejor distribución. Entonces, el quehacer en este tema sigue siendo muy grande. Los consumidores también deben ser muy sensibilizados. Entonces, apenas estamos empapándonos la puntita de los dedos con el trabajo tan arduo que queda para asegurar alimentación sana para todas y todos. En efecto, en efecto. ¿Y cómo crees que se puede sumar, cómo se debe de sumar la ciudadanía mexicana para recuperar los sistemas de producción de alimentos tradicionales, agroecológicos, pero sobre todo, pues redituar un pago justo para quienes nos alimentan y son quienes viven en mayor pobreza y que tienen más problemas? Bueno, deben ser varios frentes, no lo puede hacer solamente una sola institución o un solo grupo. Cada uno deberá tener su tarea. Claro, el motor tiene que ser el gobierno, porque es el que define el destino del país. Para eso el pueblo eligió. Este es nuestro programa de gobierno, que es nuestra plataforma electoral. La gente vota por nosotros porque impulsemos esos programas. Entonces, esa tarea está en nuestras manos. Entonces, el gobierno federal tiene una tarea muy grande: información. En la información es poder. Si tú al pueblo no le dices que en este momento la inflación, la carestía de la vida que le dice la gente común y corriente, que no nos alcanza el salario para pagar la comida, se debe a que entregamos nuestra soberanía alimentaria y que hoy los mexicanos no le ponemos el precio a nuestra comida, sino que estamos subordinados al mercado internacional, a la globalización, donde nos impacta la guerra, la violencia o la sequía, porque no solamente es en este momento la guerra la que impacta el alza de nuestros precios. ¿Por qué? Porque le compramos a estos países fertilizante, por ejemplo, sino también la sequía, como en la India, que han anunciado que detendrán la importación de trigo. Y si no produces trigo porque tienen ellos sequía y eran los que te proveían, por supuesto que va a aumentar el precio del pan y todos los derivados. Entonces, la gente debe estar informada que la soberanía alimentaria no es una lucha de hippies, es una causa de seguridad nacional y que debemos informar a la sociedad de que no es falta de capacidad del gobierno el bajar los precios, sino haber perdido la capacidad de producción nacional. Entonces, si nosotros llevamos este problema a la organización campesina, y le decimos a nuestros productores y productoras, pequeños, medianos y grandes, que ellos pueden ser los grandes héroes de la nación, que está en sus manos alimentar al país y bajar los costos de la vida al producir de manera sana, más barata. Estaremos incluso recuperándoles mercado y capacidad de que puedan ellos tener capacidad de vivir de su trabajo, porque hoy la agricultura bajo el esquema que existe ha encarecido tanto los insumos, ha encarecido tanto la capacidad de producir del pequeño productor, que han abandonado la tierra para irse, pues, de migrantes a producir en los ranchos de los norteamericanos que luego nos mandan sus alimentos. Han abandonado la tierra no por falta de amor al campo, sino porque las condiciones no les permiten vivir de él. Entonces ahí está la otra tarea del gobierno. Si queremos que regresen a producir, generemos políticas y presupuestos que les permitan regresar.
te voy a dar semilla, te voy a dar insumos, te voy a dar capacitación y te voy a asegurar mercado y te voy a dar la posibilidad de mejores precios. Hoy el presidente está atenuando con los precios de garantía de algunos productos básicos, sobre todo granos. Pero imagínense, ahorita con la sequía que hubo, el precio del maíz, por ejemplo, el kilo está en 7 pesos y el precio de garantía está en 5 o 6. Entonces, el mercado ahorita sí le está dando un precio al maíz que no hay, porque no hubo por este cambio climático. Entonces, el gobierno federal tiene una gran tarea. Y por supuesto, el otro está en la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública debe tener un capítulo especial en algún momento de los libros de texto gratuito donde se explique a los niños qué es soberanía, en qué consiste, en qué se basa y por qué se debe defender. Entonces la gente entenderá que producir alimentos sanos es lo que justifica que vivamos en paz. Entonces la gente debe de tener conocimiento cívico y por supuesto dentro de este conocimiento cívico también debe haber educación a nuestra protección de la salud. Debe haber desde niños conocimiento de qué nos hace daño comer y qué es bueno comer. Entonces esas campañas deben ir acompañadas incluso por los medios de comunicación públicos, el Canal 11, el Canal 22, radio, no recuerdo cómo se llama, la Radio Pública de México, Radio Radio Educación. Educación. Entonces debemos generar campañas y por supuesto SADER tiene una gran labor de organización campesina. La organización campesina está hecha a pedazos, primero porque el ejido, que fue una figura jurídica de protección de la tierra social de nuestra revolución, pasó a segundo nivel y prácticamente con la intención de desaparecerlo con las reformas de Salinas de Gortari. Se declara el fin del reparto agrario con la modificación del 27 y se deja en manos de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los tribunales agrarios, la organización campesina, bajo leyes que son insuficientes y en este momento obsoletas. Entonces, hay una problemática tremenda de propiedad de la tierra, de certidumbre de la tierra. Además, muchos hombres han abandonado la tierra para irse a trabajar a otros lados, entonces hay una feminización de la producción en muchos lugares de alta pobreza. Tenemos que voltear a reconstruir todo el entramado de la organización campesina, sobre todo jurídica y por supuesto de capacitación, porque los campesinos dejaron de ser llamados campesinos para ser llamados productores y dejaron de ser respetados en sus costumbres y su manera de producir para darles 2 que 3 programas. Pasaron a ser mendigos de programas sociales que sobreviven arañando la subsistencia, pero no pueden vivir de. Entonces los campesinos deben retomar su organización, que además jale a los jóvenes, porque yo voy mucho con la gente del campo, soy campesina orgullosamente, nunca abandono mi raíz, siempre estoy pegadita hasta donde puedo, pero nuestros ejidos son abuelitos los que llegan a las asambleas, 80, 85 años, los más jóvenes son de 40, pero no están los jóvenes ahí en la organización campesina, entonces necesitamos renovar, volverlos a recuperar, jalarlos, y eso solo se va a dar con oportunidades. Y el único que puede crear esas oportunidades es el presupuesto público, las políticas públicas y la decisión valiente del gobierno de enfrentar a estos intereses, no para que se vayan, pero sí para limitarlos. El gran productor tiene derecho a existir, sí, pero no a costa de los pequeños, ni de los indígenas, ni de los campesinos, y mucho menos a costa de millones mal alimentados. Muchas gracias por esta reflexión, este mensaje tan poderoso y estas alternativas y toda la lucha. Y yo te pediría que para cerrar esta entrevista para la Cumbre Alimentaria de los Pueblos, me compartieras a las personas que nos van a oír en todo el mundo algún mensaje muy corto y poderoso respecto a cómo lograr una alimentación sana, variada y de calidad y local también. Pues creo que en el mundo padecemos la misma enfermedad
y es el neoliberalismo que llegó a todos los rinconcitos de nuestro planeta. El primer mensaje que yo le doy a quien hoy me escucha, si son senadores, diputados, legisladores, parlamentarios en sus países, hagamos legislación semejante. Enfrentemos esos intereses que nos han sometido con respeto, con dignidad. No se trata tampoco de generar conflictos económicos. Recuperemos territorio, recuperemos derechos, recuperemos capacidad de producción y recuperemos mercado. Entonces, eso solamente se puede hacer con la intervención de los políticos, por supuesto de la sociedad y por supuesto de una gran capacidad de comunicación que hoy hace falta para que estas voluntades se sumen. Entonces, yo lo único que le digo a quienes hoy me escuchan, Ejecutivo, haga realidad la soberanía alimentaria en sus países con políticas públicas que desafíen el control de semillas y de insumos y de agua. Legisladores, denle las herramientas a sus gobiernos y pueblo, organícese para apoderarse de su alimentación, de su tierra, de sus conocimientos y, por supuesto, de la seguridad y de la soberanía de cada territorio en el que ustedes estén. En mi país tenemos un himno nacional muy bonito. En nuestro himno nacional hay una parte de nuestro canto que dice que la patria en cada hijo tiene un soldado. Dice, un soldado en cada hijo te dio, es la frase de nuestro himno. Ese soldado, por la soberanía alimentaria, somos todos, los que tenemos tierra y los que compramos alimentos, los que producimos los insumos. Esos son los que nos tenemos que organizar, porque lo que viene, que ya no está lejos, va a ser catastrófico, ya no hay mucho tiempo. Si no empezamos de verdad con conciencia a hacerlo hoy, nos vamos a arrepentir de ver morir a miles de hambre, de sed y de enfermedades por la mala alimentación, sobre todo por la inequidad, porque siempre seremos los pobres los que nos vamos a morir primero. Muchas gracias y un abrazo a todos. Al contrario, muchísimas gracias, senadora Ana Lilia Rivera, por esta entrevista, por estas palabras. Un abrazo muy fuerte y felicidades por toda la lucha. Gracias y que vivan nuestros alimentos.